Hola, ¿cómo les va? Buenas noches. Empezamos Secretos del Poder, como todos los martes, acompañándolos, por supuesto, con los temas de interés y de debate. Alfredo Blanco, licenciado, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Julio Kloppenburg? ¿Qué dice? ¿Cómo ha pasado esta semana con tanta información? Diría que es una semana que ha sido bastante más tranquila que algunas a las que estamos acostumbrados, ¿no? Bueno, venimos de un fin de semana largo, del 1 de mayo, después hemos saltado un paro realmente feroz en materia de transporte, que nuevamente nos ubica en una Argentina que está ahí en disputa por el salario, una cuestión que ya vas a abordar en la editorial de esta noche, ¿verdad? Sí, y vamos a hablar además del tema de la educación superior con el vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas, que además es economista, de manera tal que Ricardo Descalzi no se va a salvar de que le hagamos además alguna pregunta, además de la facultad, además de la política universitaria, sobre la economía nacional. Hay dos temas muy fuertes para tratar esta noche. Uno de ellos es el precio de los medicamentos, que siguen subiendo, pero sigue cayendo la venta de medicamentos. El presidente del colegio lo va a comentar aquí en el programa. Y el otro asunto es, ¿cómo es la comunicación o qué está pasando con el periodismo en los tiempos de Milei? Bueno, es un tema que admite más de una opinión, ¿no? Así que seguramente nos vamos a ilustrar con una de opinión muy calificada, que es la opinión de Agustín de la Red. Bien, en instantes nada más, tras esta presentación, Secretos del Poder con ustedes en la pantalla de Canal 5. Cada gobierno, cada presidente se ha jactado siempre de tener una determinada política a nivel de medios. La de Javier Milei es bastante particular y sobre todo en la última semana, donde parece haberse observado una escenificación realmente muy fuerte contra los medios, pero especialmente contra los periodistas. Agustín de la Reta es el responsable de Perfil Córdoba. Lo tenemos aquí en el programa para hablar precisamente de esto. Agustín, bienvenido, buenas noches, ¿cómo estás? Gracias, muchas gracias. Bueno, me parece que la primera pregunta es, ¿cómo ves el cambio que ha significado lo que era la comunicación en tiempos de Alberto Fernández y saltar a este extremo de Javier Milei en el manejo con los medios y con los periodistas? A ver, los medios venimos viendo cambios desde hace mucho tiempo en cada una de sus cosas, en la forma de escribir, en la forma de armar las noticias, en la forma de comunicar. Y esto es un cambio más. O sea, el trato de los gobiernos con el periodismo es un cambio más. En general, los gobiernos nunca están contentos con el periodismo. O sea, vos sabés que la función del periodismo es molestar al gobierno, sí. Incomodar, digamos, más que molestar, incomodar, hacer las preguntas que nadie le hace y denunciar lo que nadie denuncia. Esa es la función que tiene el periodismo. Por supuesto, tenés periodistas complacientes que pueden no hacer ese trabajo y otros periodistas que hacen esa función. Lo que está haciendo hoy el gobierno, te diría, más allá de lo que está haciendo con el periodismo, es tratar de opacar o tratar de hacer quedar mal a cuanta voz lo critique. No solo al periodismo, lo estamos viendo con los artistas. Los economistas. Lo estamos viendo con los economistas. O sea, cada cual piense distinto al presidente de la nación, el presidente se encarga de opacarlo, de denigrarlo, de matonearlo. Y ya empezó, te diría, lo que ha pasado las últimas semanas, ya empieza a
no solamente a no entenderse, empieza ya a pasar las líneas. Eso te quería preguntar. ¿No pasa una línea cuando con nombre y apellido menciona periodistas de mucha trayectoria y dice es ensobrado, inútil o imbécil? Por supuesto, yo creo que pasa una línea y pasa una línea con un chat, con un posteo que hizo la semana pasada, diciéndole la gente todavía no odia tanto a los periodistas. ¿Eso no es peligroso? Es sumamente peligroso, pero es peligroso que te lo diga que no odia tanto a los periodistas o no odia tanto a los abogados o no odia... A ver, cualquiera que diga, más siendo el presidente de la Nación, todavía la gente no odia tanto a los abogados. Che, ¿hay abogados para tenerle odio? Por supuesto, debe haberlos. Como en todas las cosas hay buenos y hay malos y demás. Sí. Pero ya incitar a la violencia en un país donde sabemos cómo vivimos la violencia, ya la vivimos en su momento, ya la tuvimos en su momento, y en realidad acá, vos sabés que yo siempre digo, el problema más allá de todo esto son los fanáticos. No va a faltar el fanático de generar un problema con un periodista X por ser periodista. Bueno, por ejemplo, la agresión en la vía pública del periodista Navarro, ¿no? Bueno, que uno puede coincidir o no con lo que dice. Exacto, digo, uno puede coincidir o no con Navarro. Siempre va a haber un idiota útil para este tipo de cosas. Bueno, ¿no? a eso está apuntando el presidente de la Nación. Y el problema es que es el presidente de la Nación. Entonces, a ver, el Código Penal está puesto la posibilidad de que no haya odio, o sea, de castigar el odio contra las distintas cosas. El problema es que ya hoy ningún fiscal actúa, no está actuando ningún fiscal de oficio. Hoy lo escuché hablar sobre el tema al CONADAMON. Que está haciendo una de las investigaciones en la Nación más fuertes donde por el caso Libra, ¿no? planteó el tema parecido, o sea, donde planteaba un tema con estas características, donde dice los fiscales y los jueces castigan cuando los gobiernos se van y no antes, y lo hemos visto en cada uno de los pasos, y lo estamos viendo ahora con Alberto Fernández, donde durante 4 años no hicieron absolutamente nada, y hoy Alberto Fernández está dando vueltas por tribunales, y así ha pasado en cada uno de los gobiernos. Le pasó a Macri, le pasó a Cristina, le pasó a Néstor, le pasó a Menem. Ahora, Agustín, recién te preguntaba Alfredo respecto a esto de cruzar la línea. Entre el famoso Clarín miente, que fue la campaña del kirchnerismo, en contra también de esa prensa que no los beneficiaba absolutamente para nada y por la cual tejieron la ley de medios. Y hoy son todos unos ensobrados, unos inútiles, unos corruptos, o les falta la pauta, que es la otra acusación que hace Milei. Qué mentira, porque le está dando pauta de otras entes de que no son de gobierno a los distintos periodistas que están... Es decir, no hay pauta para los medios, sino para el periodista que uno podría llegar a considerar afín. Vos fijate en los medios que él de todos modos necesita, que por eso te digo, no hay de pauta de gobierno, pero vas a ver pauta de Banco Nación, vas a ver pauta de Aerolíneas Argentinas, vas a ver pauta de YPF, vas a ver pauta del PAP y vas a ver pauta de ANSES. Entonces, es mentira que no hay pauta. Entonces, hay un mensaje por un lado, hay un hecho por otro lado, pero sobre todo el planteo es criticar, porque si, a ver, yo critico y me sale el presidente de la Nación a decir tan vehementemente, idiota, mogólico ha llegado a decir, o lo que sea, que cualquiera de nosotros dice esas palabras y ya inmediatamente ya nos catalogarían de algo. Ya hasta hay periodistas que hasta le da miedo hablarlo. Porque si te van a tratar tan vehementemente, te van a decir, y te van a mandar los trolls, como te los mandan inmediatamente, a criticarte, a insultarte y demás, que son cientos de mensajes que uno tiene en sus redes, insultándote, tratándote de lo peor y demás. Y hay periodistas que dicen, no, prefiero no criticar. Ahora, Agustín, ¿esto es una estrategia deliberada para reprimir la opinión de los que no están de acuerdo? ¿O crees que tiene que ver con rasgos personales tan singulares que tiene el presidente? Las dos cosas. El presidente tiene rasgos singulares. Yo lo viví con él una vez en Córdoba, en una situación parecida, no conmigo, sino con otras personas que estaban en la reunión. Y un poco es rasgos de todos estos gobiernos
que no les gusta que opinen distinto. A ver, lo vemos con Trump. Exactamente igual. Sí. Lo vimos con Bolsonaro. Exactamente igual. Y si vos te pones a fijar, lo vas a ver con un montón de dirigentes del mundo con esta misma forma de ser. O sea, es una estructura de criticar a quien me critique. Pero no es que uno pueda decir, hey, bueno, ustedes saben, el presidente es así, porque en parte es así. Yo creo que va un poquito más allá. Primero, ya no es el mismo esquema, ya es presidente de la nación, punto número 1, y tiene su investidura. Segundo, lo que diga, lo que hace la cabeza, y uno lo ve cada uno, lo que dice, lo que hace la cabeza en una empresa es lo que se vuelca para abajo, y lo que diga, lo que hace el presidente de la nación es lo que se vuelca para abajo. Entonces, si transmitimos odio, bueno, no es lo mismo la crítica, no es lo mismo que yo te critique y te diga, ustedes con mi forma de pensar están haciendo este programa con estas características y yo pienso distinto que lo tienen que hacer, a que yo te diga, mogólico, estás haciendo el programa de tal forma. No es lo mismo. No, claro. No es lo mismo. Y la función del periodista es criticar, o la función del periodista es decir la opinión o tomar las opiniones de los otros, pero no basurear a una persona. Recién hablaste de la justicia, que no está haciendo su trabajo, aunque tiene herramientas en el Código Penal para poder utilizar. Digamos, de oficio, si se quiere, ¿no? Sobre todo con el insulto, con el agravio. Pero se conocen muy pocos casos de periodistas que han llevado a Milei a la justicia. El caso de Jorge Fontevecchia. Jorge lo llevó. Lo llevó a la justicia. El caso de la Nata también. La Nata murió. También. Creo que eso no tuvo finalmente una resolución. ¿Cómo le va a Fontevecchia? Porque días atrás veía un tuit de Milei deseándole la quiebra inmediata a Editorial Perfil. Sí. Bueno. Jorge Fontevecchia, te diría, ha desarrollado su grupo de medios, que hoy es más grande que nunca. Y está, o sea, pauta oficial no hay. No hay. Ni de todos estos entes que está, porque como un periodista que lo critica, no tiene absolutamente nada, o sea que no podemos decir que está esperando la pauta. La empresa se está manejando bien y por más que el presidente le quiera que quiebre, te diría que está en su momento más sano. Sí hay un montón de lectores y demás que pagamos por la suscripción, como en tantos otros medios. Y bueno, le ha iniciado los juicios al presidente de la Nación, y esa es otra de las cosas que hay que destacarle. Le ha iniciado juicios a Javier Milei, no al Estado argentino. Entonces, le ganó la otra vez un juicio y creo que hay otro que está dando vuelta que se lo va a seguramente ganar de vuelta. Bien, camino a cómo estamos. ¿Cómo observás este panorama? Porque se cruzó la línea. ¿Qué queda? ¿Qué queda? Seguir informando, pero el pronóstico, evidentemente, si seguimos así. Yo creo que la función, el periodismo hoy está más vivo que nunca. Las notas que se hacen periodísticas en los medios tradicionales, te diría, se leen más que nunca. O sea, estábamos acostumbrados a cada uno de los medios en su formato original, digamos, en el caso de los medios gráficos, al papel, que tiraban 10.000, 20.000 o 30.000, y eso era una cuestión de readership donde se calculaba que la leían tantas personas. Hoy las redes potenciaron por cientos de miles esas mismas noticias. Hoy cualquier noticia en Punto a Punto, lo tenemos nosotros, que es un medio chiquito, en Perfil y demás, tienen 100.000, 80.000, 70.000 lecturas. O sea, el periodismo hoy está más vivo que nunca. Es la función del periodismo aguantar estos embates. En algún momento habrá algún castigo, seguro. Algún juez, hoy o mañana, castigará por estos dichos. Hoy no se animan, seguramente. En algún momento vendrá. Te saco de ese tema, Dale. Agustín. Mencionaste a Punto, es un medio que es, digamos, visto por los ámbitos empresarios, sobre todo. Incluso ustedes hacen algunas actividades de presentación de análisis económico con Gastón Utrera, por ejemplo, de manera tal que no te es ajeno
la cuestión económica además te interesa, ¿cómo estás viendo el panorama económico? Yo creo que la Argentina va a vivir un ciclo muy bueno en su economía de futuro. Hoy posiblemente estemos en un momento que todavía no arranca la economía, pero creo que la Argentina va a vivir 20 años buenos a futuro, esté quien esté. O sea, más allá de quien esté. ¿Ligado a los recursos? Ligado a los recursos. Convengamos, y vos lo debés saber mejor que nadie, porque sos un gran economista, pero lógicamente la Argentina multiplica por 3 sus ingresos en los próximos años. Empezamos a desarrollar actividades que antes no estaban, el tema de la energía, tanto gas como petróleo, como minería, que antes no se ponía. Ayer han descubierto esta mina en San Juan, que es monstruosa, o sea, es una de las minas más importantes del mundo. Está pasando con el litio en el norte. Yo digo, tiene que venir aparte un nuevo esquema de financiación de las provincias, porque durante muchos años en este país las provincias ricas financiaban a las provincias pobres. Pero hoy tenés Jujuy, Catamarca, La Rioja, Salta, que eran provincias llamadas pobres, que hoy son ricas. La minería y el litio las está haciendo explotar. Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, pasaba lo mismo. Vaca Muerta. Y hoy la energía los está haciendo explotar. Entonces, tiene que haber un nuevo rediseño del país, seguramente, porque vamos a seguir con provincias ricas o provincias con buenos ingresos, como puede ser Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, Mendoza. Pero hay 10 provincias más que se empezaron a desarrollar. Y viene un cambio completamente distinto para el país. Por lo tanto, mis críticas en estas cosas, yo digo, la economía puede andar muy bien y creo que Milei le sacó el palo a la rueda que estaba y la rueda ya empezó a andar, venga quien venga. Lo critico con estas otras cosas que convengamos. Sí. Hay muchísimas cosas más para criticar. Seguramente. Agustín de Larreta, muchísimas gracias por compartir este momento con nosotros. Nos vamos a la pausa. En instantes seguimos con Secretos del Poder aquí en la pantalla de Canal C. Consultas sobre alquileres, problemas entre vecinos, jubilaciones y pensiones, discapacidad, multas de tránsito o reclamos por tarifa social y servicios públicos. Comunicate con la Defensoría del Pueblo de la provincia de Córdoba al 0800-777-0337. defensoriacórdoba.gov.ar. Te escuchamos y gestionamos. Excelente oportunidad de inversión. Departamentos de 2 y 3 dormitorios en Milénica Sagrada Familia y Milénica Autopista Carlos Paz. A $1.250 el metro cuadrado. Entrega y saldo financiado a 10 años en UVA o dólares, más tasa variable. Comercializa Grupo Dinosaurio. Conocé nuestro espacio Urban Tech, ubicado en Avenida Rafael Núñez 4635, Cerro de las Rosas. Innovación y tecnología en aberturas de PVC. Tus proyectos crean nuestras aberturas. En Córdoba, la nueva autovía Punilla nos lleva directo a mejorar más vidas. Brinda seguridad y fluidez a más de 3 millones de vehículos anualmente, facilitando el acceso ante emergencias, impulsando el comercio y fortaleciendo la industria turística. Con unión, trabajo e inversión, seguimos en camino, construyendo el futuro. Gobierno de la provincia de Córdoba. Gestión Martín Yarlora. El Consejo Deliberante de Córdoba comenzó el periodo de sesiones 2025, con el compromiso claro de crear las ordenanzas para el bienestar y progreso de nuestra ciudad. Te invitamos a participar para que seas parte del crecimiento de Córdoba. Más información en www.cdcordoba.gov.ar. Prestigiosa, inclusiva, precursora, innovadora, proyectada hacia el futuro. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad Nacional de Córdoba.
En el campo de la oftalmología, la tecnología y el conocimiento van de la mano. En ONIS llevamos el cuidado de tus ojos al siguiente nivel. Estamos a la vanguardia para mejorar cada día más la visión. Por eso, somos la única clínica en el centro del país con Ingenuity 3D. Al operar en 3D vemos las dimensiones reales del ojo y vemos profundidades que antes no podíamos ver. Brindamos la mejor tecnología en las mejores manos. Si yo tengo el mejor equipo, pero no estoy preparado y no se van a obtener los mejores resultados. ONIS. Todo tiene que ver con todo. La calidad, nuestra pasión. La satisfacción del cliente, nuestra obsesión. En Fabicur ICSA hacemos la vida más segura. www.fabicur.com.ar. En Córdoba, la nueva autovía Calamuchita nos lleva directo a mejorar más vidas. La nueva autovía llega para ser una alternativa a la Ruta 5. Brinda seguridad y fluidez a más de 3 millones de vehículos anualmente, solucionando las demoras de circulación históricas del trazado, impulsando el comercio y fortaleciendo la industria turística. Con unión, trabajo e inversión, seguimos en camino, construyendo el futuro. Gobierno de la provincia de Córdoba. Gestión Martín Yarlora. Milénica Insignia. Conocés el lugar en que querés vivir. Departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios con cochera en la torre de mayor altura de zona norte. Entrega y saldo financiado a 10 años en UVA o dólares, más tasa variable. Mirá más en milénicainsignia.com. Comercializa Grupo Dinosaurio. Consultas y reclamos sobre alquileres, servicios públicos, problemas entre vecinos, multas de tránsito y discapacidad. En la Defensoría del Pueblo de la provincia de Córdoba te escuchamos y gestionamos. 0800-777-0337. Bueno, como adelantamos en la introducción del programa, hoy vamos a hablar de la educación superior. Tenemos la satisfacción de que está con nosotros el vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas, de mi facultad. Es economista, además de ser un amigo, y además es candidato a decano para el próximo periodo. El doctor Ricardo Descalzi es además muy reconocido desde el punto de vista académico, pero tiene experiencia obviamente en lo que es la gestión. Entonces la primera pregunta que yo quería hacerle es cómo se sentía en este contexto complejo que tienen, sobre todo en materia de financiamiento de las universidades públicas. ¿Cómo estamos, Ricardo? Te agradezco mucho que estés con nosotros. ¿Cómo estamos con estas restricciones adicionales que han aparecido? ¿Qué tal, Alfredo? Bueno, muchas gracias por la invitación, un gusto estar contigo, con ustedes. La gestión, en el momento de llevarla a cabo, uno deja de lado por ahí las cuestiones más globales, como los planteos en relación a la sociedad, sino que uno trata de ver, y aunque parezca mentira, los problemas concretos. Uno trata de ver qué puede hacer. En este sentido es que tenemos en Económicas un plan, una serie de metas a los fines de ir, bueno, planteando mejoras graduales. No todas las universidades son lo mismo, no todas las facultades de nuestra universidad son lo mismo. Económicas tiene ciertos aspectos fuertes, ciertas fortalezas que nosotros destacamos para a partir de ahí seguir mejorando, porque tenemos ingresos propios a través de las actividades de extensión, del posgrado, que permiten satisfacer ciertos requerimientos, ciertos gastos operativos que nos permiten seguir funcionando con normalidad, por ejemplo. Y bueno, y a partir de la gente, en esta época de elección y de campaña que nos comentaba, nos hemos reunido mucho con docentes, con no docentes, y bueno, estuvimos muy sorprendidos, porque más allá de este contexto, vemos que la comunidad económica tiene vocación. Bueno, ¿cómo hacemos para tratar de que no ensucien la facultad? Nos dicen los no docentes. ¿Cómo hacemos para tratar de mantenerla limpia? ¿Cómo tratamos de mejorar el tema de la cooperación internacional o los esquemas de dictado de clase? Nos los dicen los docentes.
nos paramos sobre esas fortalezas, sobre la vara alta que nos ponen la gente de económicas que quiere seguir mejorando y bueno, sobre ciertos aspectos puntuales que están relacionados a lo que es nuestro microcosmos de económicas, yo diría, y que sobre esa base gestionamos. En términos, digamos, bueno, están terminando un mandato en el cual acompañaste a la doctora Catalina Alberto en la conducción de la facultad, conducción que siempre es con la participación de todos los claustros, por supuesto. Y me decía que quizás una fortaleza de la facultad es que los recursos propios contribuyen a morigerar esta restricción tan fuerte que puede haber por el lado del financiamiento. Ahora aprovecho para decirle a la gente que nos está viendo que Ricardo es candidato a decano, que lo acompaña el doctor Martín Zaino en esa fórmula y que es lista única, es decir, que todos los docentes, no ha habido, digamos, seguramente discrepancias importantes porque tienen lista única. Y entonces mi pregunta es, ¿cuáles serían los 2 o 3 ejes centrales con los cuales pensás, por supuesto, darle continuidad a esta gestión y avanzar hacia nuevas metas? Efectivamente, es un espacio grande que se llama Económicas Plural, donde convergen docentes, no docentes, estudiantes, egresados, y donde hemos hecho un trabajo importante para generar una plataforma y que tenga impacto. Hoy es cierto que la sociedad le pide impacto a la sociedad, que tenga, a la universidad que tenga presencia, ¿no es cierto? Y bueno, sobre esa base tenemos algunas ideas, muchas de las cuales representan una continuación a aspectos sobre los cuales trabajan. Por ejemplo, en lo que es docencia o enseñanza, estamos seguros de que vamos a tener bastante trabajo con planes de estudio. Ajá. Por ejemplo, la carrera de contador público es una carrera de interés pública, que está siempre sujeta a acreditación, evaluación, de manera tal que vamos a tener que trabajar para mantener los estándares y para acercarla a lo que decide la sociedad. Recientemente y a nivel nacional se ha generado o se ha creado el sistema de aseguramiento de la calidad. Esto implica que todas las carreras, no solamente las de interés público, son pasibles de ser acreditadas, certificadas, inclusive aquellas que no son de grado, como por ejemplo de diplomatura, porque estamos hablando de un contexto donde en realidad todas las unidades académicas, todas las universidades están compitiendo en una escala global. Entonces, básicamente la preocupación nuestra es mantener el nivel tal cual nos está exigiendo la comunidad. No podemos detenernos en quejarnos sobre el contexto externo, simplemente tenemos que estar a la altura de circunstancias para tratar de otorgar la mejor calidad. Dentro de este esquema también una propuesta interesante, la que estamos trabajando, es en la de generación de trayectos intermedios o tecnicaturas. Ahí lo que hacemos es juntar recursos que ya tenemos, materias que son complementarias entre sí, para otorgarles a los alumnos y antes que terminen su carrera de grado, un título intermedio que de alguna forma le acredite ciertos saberes específicos para acercarlos al mercado laboral. Estaríamos pensando, por ejemplo, en una tecnicatura en finanzas, un aspecto que es muy demandado en nuestra casa de estudios, una tecnicatura en ciencia de datos, una tecnicatura en contabilidad, por ejemplo. Trayectos que van a ir dándole un estímulo también a los alumnos antes de que obtengan el gran premio, ¿no? Que es el título de grado. Y aquel que no llegue, que tenga por lo menos, digamos, que no sienta que perdió todo ese saber y ese tiempo y puede acreditarse. Exacto. Es una forma de abordar el problema del desgranamiento, claro, ¿no? Daría la impresión de que los alumnos que entran, o muchos de los cuales no se reciben, pero en realidad están adquiriendo saberes y muchos claro de ellos se incorporan antes al mercado laboral y no hay forma de que eso quede dado en los números, ¿no? De manera tal de que también es una respuesta a esa cuestión. Yo creo que hoy en día las universidades estamos presionados por los dos lados. Primero tenemos que apuntar y abordar el problema del acceso de alumnos que vienen de un sistema, de una escuela media muy heterogénea. Entonces tenemos que ayudarlos, tenemos que contenerlos, y nivelar entre los nivelarlos, tenemos que involucrarnos en ese problema, acompañándolos,
dando becas, tenemos también hay un aspecto de la plataforma que va hacia fortalecimiento y también estamos obligados a dar las mejores técnicas, estar sobre la frontera, de manera tal de que se nos amplía cada vez el abanico y bueno, hay una situación donde el país que lo necesita, bueno, tenemos que abocarnos a la tarea con lo que tenemos, ¿no? Claro. Un poco la Bueno, idea. Pero bueno, yo que te conozco sé que eso lo haces con mucho entusiasmo. Sí. Y que es un esfuerzo. ¿Cuándo es cuál es el día de las elecciones? ¿O los días? Tenemos 2 días la semana que viene, de 14 y 15 de mayo. Insistimos sobre lo mismo, somos lista única porque Económica llegó a un consenso. Aún así estamos comprometidos con la difusión de esas ideas para que la misma comunidad sea la que decida el rumbo. En el momento de comenzar el plan, la gestión, uno tiene que abocarse a un plan para lograr el objetivo, porque 3 años, y vos lo sabés, pasan rapidísimo. Entonces, bueno, ya tenemos las ideas y estamos convocando el plan de acción, como yo digo, para ser efectivo, ¿no? Bueno, no puedo menos que desearte éxito en la gestión. Me están diciendo que se me acabe el bloque, pero siendo que como sos un economista muy calificado, no puedo dejar que te vayas sin que me digas 2 frases sobre cómo estás apreciando esta coyuntura económica que atraviesa Argentina. Bueno, inicialmente el plan tuvo un éxito importante por el concepto, ¿no? Argentina es un país que a lo largo del tiempo, yo digo, vive con el saldo mínimo de la tarjeta de crédito, ¿no? Entonces es como la gente que paga el saldo mínimo pero tira hacia adelante la deuda. Me parece que como concepto de política económica ha sido muy importante esto de, tratar de ajustarse a los ingresos que tiene por parte del fisco, y eso le ha generado un muy bueno el resultado con la estabilización. Hacia adelante, y volviendo con el tema de los problemas económicos, como cualquier empresa, Argentina tiene que exportar para conseguir dólares y salir de quiebra. Sí. Hacia adelante me parece que ese es el gran desafío, ¿no? Generar divisas, bajar costos y lograr, digamos, un crecimiento de largo plazo con todos los problemas que eso implica, ¿no? Cuando ya seas decano, en algún espacio que tengas en la agenda, que seguramente van a ser estrechos, te vamos a invitar nuevamente para hablar específicamente de tu expertise, que es la economía. Bueno, con mucho gusto, y de paso rememoramos algunas conversaciones que tenemos periódicamente sobre estos temas económicos, ¿no? Seguramente. Te agradezco muchísimo, Ricardo, que hayas estado. A la gente que nos está mirando, Ricardo Descalzi, el próximo decano de Ciencias Económicas, nos ha visitado. Vamos ahora a una pausa con los anunciantes y enseguida volvemos. Consultas sobre alquileres, problemas entre vecinos, jubilaciones y pensiones, discapacidad, multas de tránsito o reclamos por tarifa social y servicios públicos. Comunicate con la Defensoría del Pueblo de la provincia de Córdoba al 0800-777-0337. defensoriacórdoba.gov.ar. Te escuchamos y gestionamos. Excelente oportunidad de inversión. Departamentos de 2 y 3 dormitorios en Milénica Sagrada Familia y Milénica Autopista Carlos Paz. A $1.250 el metro cuadrado. Entrega y saldo financiado a 10 años en UVA o dólares, más tasa variable. Comercializa Grupo Dinosaurio. Conocé nuestro espacio Urban Tech, ubicado en Avenida Rafael Núñez 4635, Cerro de las Rosas. Innovación y tecnología en aberturas de PVC. Tus proyectos crean nuestras aberturas. En Córdoba, la nueva autovía Punilla nos lleva directo a mejorar más vidas. Brinda seguridad y fluidez a más de 3 millones de vehículos anualmente, facilitando el acceso ante emergencias, impulsando el comercio y fortaleciendo la industria turística. Con unión, trabajo e inversión, seguimos en camino, construyendo el futuro. Gobierno de la provincia de Córdoba. Gestión Martín Yarlora.
El Consejo Deliberante de Córdoba comenzó el periodo de sesiones 2025, con el compromiso claro de crear las ordenanzas para el bienestar y progreso de nuestra ciudad. Te invitamos a participar para que seas parte del crecimiento de Córdoba. Más información en www.cdecórdoba.gov.ar. Prestigiosa, inclusiva, precursora, innovadora, proyectada hacia el futuro. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad Nacional de Córdoba. En el campo de la oftalmología, la tecnología y el conocimiento van de la mano. En ONIS llevamos el cuidado de tus ojos al siguiente nivel. Estamos a la vanguardia para mejorar cada día más la visión. Por eso, somos la única clínica en el centro del país con Ingenuity 3D. Al operar en 3D vemos las dimensiones reales del ojo y vemos profundidades que antes no podíamos ver. Brindamos la mejor tecnología en las mejores manos. Si yo tengo el mejor equipo, pero no estoy preparado y no se van a obtener los mejores resultados. ONIS. Todo tiene que ver con todo. La calidad, nuestra pasión. La satisfacción del cliente, nuestra obsesión. En Fabicur Ixa hacemos la vida más segura. www.fabicur.com.ar. En Córdoba, la nueva autovía Calamuchita nos lleva directo a mejorar más vidas. La nueva autovía llega para ser una alternativa a la Ruta 5. Brinda seguridad y fluidez a más de 3 millones de vehículos anualmente, solucionando las demoras de circulación históricas del trazado, impulsando el comercio y fortaleciendo la industria turística. Con unión, trabajo e inversión, seguimos en camino, construyendo el futuro. Gobierno de la provincia de Córdoba. Gestión Martín Yarlora. Milénica Insignia. Conocé el lugar en que querés vivir. Departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios con cochera en la torre de mayor altura de zona norte. Entrega y saldo financiado a 10 años en UVA o dólares, más tasa variable. Mirá más en milénicainsignia.com. Comercializa Grupo Dinosaurio. Consultas y reclamos sobre alquileres, servicios públicos, problemas entre vecinos, multas de tránsito y discapacidad. En la Defensoría del Pueblo de la provincia de Córdoba te escuchamos y gestionamos. 0800-777-0337. Seguimos en Secretos del Poder, estamos ya en la parte final del programa, vendrá en un rato la editorial del licenciado Alfredo Blanco, pero antes vamos a hablar también de una cuestión que tiene que ver con la economía, medicamentos y costos. Bueno, para hablar del tema, el presidente del Colegio de Farmacéuticos, Germán Daniel, bienvenido. Germán, ¿cómo estás? Un gusto, como siempre, Julio. Hola, Alfredo. Bueno, en primer término, ya hemos visto algunos informes que hablan acerca de la suba que viene de la mano de la inflación. En esto está más o menos contenido respecto a tiempos anteriores donde la suba de medicamentos se convertía realmente en un dolor de cabeza, ¿no? Sí, recordemos, para hacer un poquito de historia, hubo mucha especulación en este proceso de cambio de gobierno. Ahí hubo mucha especulación por parte de los laboratorios, ahí llegamos a tener aumentos del 80 hasta el 100% por encima del IPC. Pero en esa transición de que fueron las PASO hasta que la primera vuelta, exactamente. Expectativas que el dólar iba a subir mucho. Bien, ahí donde los laboratorios llevaron adelante conducta especulativa, entiendo yo, con aumentos más allá de cualquier lógica. A partir de ahí es como que, y con este cambio de gobierno es como que hay un acompañamiento de lo que es el IPC, un puntito ahí un poquito por debajo del IPC, pero esa es la lógica de aumento que hoy están llevando adelante los laboratorios. Recordemos que los que fijan los precios son los laboratorios, ¿no? Claro. Muchas veces se le atribuye eso a la farmacia, como que el formador del precio de la farmacia, por eso yo siempre aprovecho a aclarar. El que pone el precio que el consumidor final va a pagar el medicamento es el laboratorio productor, y de ahí para abajo se arma la cadena de valor. Acá se arma, en este segmento se arma la cadena de valor al revés. Se pone el precio de salida y a partir de ahí los márgenes de la farmacia, la logística de la droguería y obviamente el gran ganador, los laboratorios. Ustedes, ¿cuántas farmacias hay en Córdoba, por ejemplo? En Córdoba hay casi ya 3.000 farmacias, en la provincia, ¿no? Sí, sí. La situación, digamos, yendo a la micro de cada farmacia, ¿no? A la microeconomía,
La situación, esto de que acompaña parecido a la inflación, si uno mira la tasa de rentabilidad, es decir, que empieza a haber otros costos, los servicios, aumentos, la impresión es que la tasa de rentabilidad del sector está cayendo y si eso impacta en potenciales cierres de farmacias. Sí, sí, claramente. Yo creo que hoy es el momento de peor rentabilidad de la historia de la farmacia. Son números muy finitos. Por eso, por ahí hay gente que me consulta, quiero invertir en una farmacia. Le digo, mira, si no sabes, porque hoy no hay margen de error. Los márgenes son tan chicos que no tenés margen para aprender el rubro, ¿no? Y lo que estamos viendo no farmacias cerrando, sino farmacias chicas siendo compradas por las grandes cadenas. Esto por un poco por la legislación vigente, por las ordenanzas que regulan la distancia entre farmacias, para que no haya farmacias solamente alrededor de una clínica, de algún punto que sea atractivo económicamente. Siempre hemos tratado a través de las ordenanzas y todo eso que las farmacias estén más distribuidas estratégicamente para que todo el mundo pueda acceder a los tratamientos, los medicamentos, ¿no? Entonces hoy lo que vemos es, como la farmacia no se puede instalar, la grande, al lado de la chica, la compra. Antes la hacía cerrar, ahora la compra. ¿Existe todavía la restricción que a 100 metros no puede haber otra farmacia? A eso me refería. Por eso las compran, Alfredo. Antes nos ponía una grande al lado y nos hacía cerrar al chiquito. Hoy la legislación no permite, entonces va el grande, le hace la propuesta económica al chiquito, el chiquito ya con números muy finos, casi. Ahora, por más que el chiquito esté a 300 metros, me imagino que debe ser realmente difícil competir con una gran cadena de estas que me parece que se están desarrollando bastante, ¿no? Ya hay varias farmacias de apellidos de farmacias tradicionales que se han convertido en grandes cadenas también, ¿no? Sí, yo la verdad no tengo nada en contra del avance de los grupos económicos, pero sí me preocupa, porque nosotros en el colegio representamos más la farmacia de barrio, la farmacia de pueblo, la unipersonal del farmacéutico, que ya, yo digo, somos ya una raza casi en extinción, porque ya la mayoría de los chicos que se reciben farmacéuticos van a trabajar a las grandes cadenas. Hoy casi te diría la mitad del padrón en el colegio de matriculado está en relación de dependencia. O sea, estamos generando mano de obra calificada, digo. Entonces, lo que preocupa de esto, de los avances de los grupos económicos, es que tendamos a modelos como el chileno, donde hay 3 o 4 grupos de grandes cadenas que son los que manejan el mercado. Ya ni siquiera los manejan los laboratorios. Se ponen de acuerdo 4 o 5 propietarios de cadenas y deciden qué vender, a qué precio vender. Por eso vas a escuchar cada tanto en el Parlamento chileno la discusión sobre el precio de los medicamentos. Bueno, la génesis un poco en parte es esto, ¿no? Ese oligopolio distribuido, un mercado distribuido entre 4 o 5 actores, donde ya empiezan ellos a poner las condiciones, ¿no? Creo, esto lo he hablado con la gente de los laboratorios, creo que deberían tomar medidas también los laboratorios, porque el día de mañana le van a terminar manejando el mercado ellos, los grandes grupos económicos. Así que lo vemos con preocupación. Y la sensación nuestra es como que ya también los grandes laboratorios, que por ahora son los que ponen las reglas de juego, yo siempre digo como que han decidido avanzar sin nosotros, ¿no? Porque a la farmacia de barrio no le llega un visitador, no le llega una promoción, no le llega un descuento, por ahí no tienen plazos en la droguería. Es como que el sistema no hace mucho esfuerzo para que esa farmacia, que yo estoy convencido que está ahí y que le hace bien al sistema, para que tengamos un sistema bien equitativo, con mucha territorialidad, donde hay gente que necesita el medicamento y por ahí el sector no es atractivo económicamente y sin embargo debería haber un servicio, esa farmacia deberíamos cuidarla. Y entiendo que es como que no está visualizada ni por el Estado, o sea, nada, los laboratorios, las droguerías, como que por eso hacemos mucho esfuerzo desde el colegio generándoles convenios con la MUNI de Córdoba, por ejemplo, y otras municipalidades, para llevarle trabajo a esa farmacia, porque partimos del convencimiento que creemos, estoy convencido que esa farmacia ahí la deberían cuidar hasta las mismas cadenas, ¿no? Porque son parte de que hoy la gente acceda a los tratamientos y hoy los grandes ganadores son los grandes grupos económicos. Germán, nos ponemos un momentito en el lugar de la gente, porque ustedes también están en permanente contacto con aquella persona que tiene una dolencia y requiere de un medicamento. ¿Está cayendo la venta de medicamentos? Porque en más de una oportunidad hemos visto, por ejemplo, en el caso de jubilados, que se ha naturalizado esta situación de elegir entre comer o comprar el medicamento. ¿Cómo ven ustedes eso?
Y lamentablemente lo vemos con mucha impotencia, Julio. Lo dijimos en aquel momento, estas medidas que tomó PAMI, si bien eran mínimamente revisables, porque había desvío, había abuso, como en todos los sistemas que uno no, si no controlás, se generan. Entonces, no cuestionábamos tanto la medida, sino la forma en que se aplicó, la falta de gradualismo en aplicar la medida, no avisarle al jubilado con tiempo y forma, sobre todo sabiendo que si el jubilado hacía el trámite podía recuperar la gratuidad de esos tratamientos, pedirle demostración de bienes cuando hoy está todo registrado. Si yo te miento la declaración jurada, vos sos el PAMI y me decís, no, vos me decís que no tenés auto y tenés un auto, entonces ¿para qué me preguntas? Entonces decir, algo más automático. Entonces hemos perdido, o sea, hay jubilados que están tratando de volver a la gratuidad, están tratando de retomar algunos tratamientos. Entonces en este proceso que entendemos que debería mejorar, tuvimos en marzo un 24% menos de recetas en el colegio que en marzo del año pasado, ¿no? Y eso se traduce casi en unidades. Entonces, eso es el impacto que han tenido las medidas, sumado el contexto económico, porque también el pérdida de la gratuidad, por otro lado los ingresos son magros. Ha sido un combo que la verdad que lo ha afectado muchísimo al jubilado. Por eso siempre lo digo, me va a escuchar decirlo hasta el cansancio, en estos momentos el médico no debe atar al paciente a una sola marca, el farmacéutico tampoco, hablar con los pacientes, decir, mira, para este tratamiento tenés esta marca, tenés este precio. Me parece que hoy más que nunca, por el contexto, tenemos que los profesionales de la salud ponernos más del lado del paciente que de nuestras necesidades económicas. Mencionaste recién lo de las recetas y me vino a la mente una noticia que leí que se había tomado la decisión que algunos medicamentos pasaban de ser medicamentos recetados a ser medicamentos de venta libre, lo cual en realidad los saca de la posibilidad de que tenga cobertura en su prepaga, en su obra social, y además creo que habilita que se venda en cualquier lado. Bueno, vamos por partes. Primero, un uso y costumbre que la venta libre no se cubra por la seguridad social. Sí. Podría ser una voluntad política de la obra social o prepaga si yo lo voy a seguir cubriendo por más que sea venta libre. Correcto. Acá la cuestión no es el precio, yo insisto que son las auditorías, los controles, que hoy hay herramientas para controlar y no ajustar por el lado de estas cosas. Saco por las dudas. Sobre todo en el PAMI impactó mucho eso porque, recordemos, los jubilados son todos pacientes polimedicados. Entonces, los prazoles que tuvieron en auge en ese momento, que son estos que decís vos, son los que más impactaron, se los sacó la cobertura y son protectores gástricos que normalmente los usan aquellos pacientes que son polimedicados. Entonces eso por un lado, que los hayan sacado no quiere decir que vos no puedas seguir si querés cubriéndolo. Lo que pasa es que no querían cubrir. Bueno, entonces una cosa pareciera que trajo a la otra. Y después hubo un intento, y por suerte ahora acá la legislatura ratificó la ley provincial que impide la venta de medicamentos fuera de la farmacia, que era un intento del gobierno nacional con aquel DNU, que era vender medicamentos de venta libre fuera de la farmacia. Por suerte tuvo un fallo en contra de una presentación que hicieron las instituciones nacionales y la legislatura nuestra ratificó por unanimidad la vigencia de la ley provincial que dice que los medicamentos, por más que sean de venta libre, deben dispensarse en la farmacia. Y el fallo de la Cámara, que falló ahora en contra, una Cámara federal, es lapidario al respecto. Habla de que la actividad farmacéutica es indivisible del farmacéutico, por las consecuencias que tienen los medicamentos, por más que sean de venta libre. Bien, como para que tengamos en cuenta y también la gente, obviamente, porque es una definición realmente muy importante. Germán Daniele, te agradecemos por la participación en el programa. Muchas gracias. Un gusto, como siempre. Gracias. Muchísimas gracias. Bien, nos vamos a la última pausa. En instantes, el licenciado Alfredo Blanco y su columna, su editorial económica. Ya volvemos. Consultas sobre alquileres, problemas entre vecinos, jubilaciones y pensiones, discapacidad, multas de tránsito o reclamos por tarifa social y servicios públicos. Comunicate con la Defensoría del Pueblo de la provincia de Córdoba al 0800-777-0337. defensoriacórdoba.gov.ar. Te escuchamos y gestionamos.
Excelente oportunidad de inversión. Departamentos de 2 y 3 dormitorios en Milénica Sagrada Familia y Milénica Autopista Carlos Paz. A $1.250 el metro cuadrado. Entrega y saldo financiado a 10 años en UVA o dólares, más tasa variable. Comercializa Grupo Dinosaurio. Conocé nuestro espacio Urban Tech, ubicado en Avenida Rafael Núñez 4635, Cerro de las Rosas. Innovación y tecnología en aberturas de PVC. Tus proyectos crean nuestras aberturas. En Córdoba, la nueva autovía Punilla nos lleva directo a mejorar más vidas. Brinda seguridad y fluidez a más de 3 millones de vehículos anualmente, facilitando el acceso ante emergencias, impulsando el comercio y fortaleciendo la industria turística. Con unión, trabajo e inversión, seguimos en camino, construyendo el futuro. Gobierno de la provincia de Córdoba. Bueno, vamos a hacer ahora nuestro comentario semanal. Antes de ello, acabo de recibir un mensaje de la Facultad de Ciencias Económicas, la facultad de la cual va a ser decano Ricardo Descalzi, de una actividad, de una novedad muy interesante, y es que la editorial de la facultad ha puesto ya a disposición, ha presentado la 10ª edición de un libro, que es el libro de Impuesto a las Ganancias que realiza la gente de la Cátedra de Legislación y Técnica Fiscal 1. Este libro fue publicado por primera vez hace 20 años y desde entonces, obviamente con renovación de su contenido, ha sido reeditado y esta es la 10ª edición. Se puede adquirir el libro incluso por vía virtual en la página de la Facultad de Ciencias Económicas www.eco.unc.edu.ar. Una buena noticia sobre esta edición de este material bibliográfico. Ahora vamos ya a nuestra columna. Le he puesto miremos los datos, porque en el debate económico, con demasiada frecuencia quizás, hay ciertos juicios a priori que condicionan la visión del analista. Eso es inevitable. Pero resulta muy saludable cada tanto, mirar específicamente lo que ocurre, revisando la información estadística, que afortunadamente en Argentina en realidad es buena la información de la cual disponemos. La semana que viene vamos a tener información muy importante porque vamos a conocer el índice de precios al consumidor a nivel nacional y vamos a conocer cuál es el valor de la canasta, de la básica y de la canasta total. Pero hoy yo quisiera hablar de unos datos que tienen que ver con una decisión que fue muy importante de la política económica, que fue la decisión de cambiar la política cambiaria. Recuerdan que en aquel momento dije que no se debía esperar un salto cambiario, pero que el gobierno estaba asumiendo, yo diría, dos responsabilidades grandes. Una, tener la capacidad de plantearle a la población que la baja tan acelerada que venía la inflación, seguramente con la modificación del tipo de cambio, iba a significar que el horizonte para lograr una definitiva reducción de la tasa de inflación se estiraba un poco. ¿Por qué? Porque la modificación de la política cambiaria, abandonar la idea de una devaluación fija, como era el crawling peg del 1%, el gobierno cambió. Incluso en su momento habían dicho, va a llegar un momento en que vamos a poner el crawling peg en 0. Es decir, que no va a hacer falta evaluar más. En realidad se cambió y se pasó a este sistema que tenemos ahora de flotación por bandas. Esta situación, cuando analizamos eso, dijimos, eso era inevitable porque el central, y mostramos los números, venía perdiendo reservas internacionales. Se hizo el cambio, hubo implícitamente, si quieren, porque la palabra devaluación al gobierno no le gusta, una modificación del tipo de cambio que está entre el 8 y el 10%, y el gobierno dijo, en realidad el presidente Milei dijo, y en esta banda, entre 1.000 y 1.400, no vamos a comprar dólares hasta que el dólar caiga por debajo de los 1.000. En ese momento, nuestra opinión fue que en realidad sería razonable que comprara antes porque hay un compromiso muy grande
que es el compromiso con el Fondo Monetario Internacional de acumular reservas internacionales. Bueno, el gobierno no está comprando, puede comprar en la banda, pero no lo está haciendo. Miren, por favor, ustedes estos datos. Le voy a pedir al director que pongamos el primer gráfico. Miren, esa es la evolución de las reservas internacionales brutas de Argentina. Esta es la situación más delicada que uno ve en el gráfico, ubicado al comienzo del gobierno de Milei, que ahí teníamos reservas netas negativas. Cuando ustedes ven esta barra, la última barra que está aquí, que es este salto siguió después de 4 caídas de reservas internacionales, que venía cayendo enero, febrero, marzo, abril. Firmamos el acuerdo con el fondo y recibimos, todos recordamos, el día 15, el martes ese, resolvió el fondo girarle 12.000 millones de dólares a Argentina, de un total de 20.000 que va a tener. Entonces, si uno mira esto, uno diría, bueno, en realidad podría estar, yo creo que el gobierno puede estar tranquilo de que no hay ninguna situación explosiva con el tipo de cambio. Pero me gustaría mostrarles otra imagen sobre esta misma información. Miren, estos son los 3 meses que cayeron las reservas internacionales. Esto fue lo que hizo, que aunque el ministro decía que no tenía problemas, esto es lo que hizo que tenía que concurrir al Fondo Monetario. Y ahí vino los 12.000 millones de dólares del Fondo Monetario. Entonces hoy el gobierno dice, bueno, estamos muy bien, tenemos 39.000 millones de dólares, pero acá me gustaría, y para cerrar, 2 cosas. ¿Por qué digo miremos los datos? Porque si pongo la imagen siguiente acá, que le pido que esta imagen, aquí llegaron los dólares del día siguiente del Fondo Monetario. El fondo nos mandó 12.000 millones y al día siguiente, por otros ingresos, hubo 1.800 millones más. Pero miren con cuidado cómo seguimos. Y sobre todo miren cómo ha sido lo que ha ocurrido en estos últimos 3 días que están consignados acá. El Central no está acumulando reservas internacionales. El Central no puede todavía pensar en cumplir con la meta que tiene con el Fondo Monetario. Sería bueno que el gobierno siga los datos, por eso digo miremos los datos, porque es altamente probable que sería muy razonable que el Central comprara dólares, que no tuviera miedo a la expansión monetaria que significa comprar dólares, porque el mismo gobierno dice que la demanda de dinero se está recuperando y entonces aumentar la cantidad de dinero no le impactaría significativamente. Me parece que el gobierno está demasiado preocupado por lo que pasa con el índice de precios y entonces va a intentar no aumentar la cantidad de dinero vía compra de dólares. Ahora, si no lo hace, vamos a llegar a un momento en el cual no va a poder cumplir con la meta del fondo. Antes que eso ocurra, sería bueno que el gobierno mire bien los datos. Lo vamos a seguir hablando. Nos despedimos, le agradecemos que hayan estado allí y los esperamos el próximo martes aquí en Secretos del Poder.